La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, dice lo siguiente: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua. Cuando comencé mi búsqueda de la iglesia, cuando comencé mi búsqueda de Dios, visitando a diferentes denominaciones cristianas, conversando con algunos pastores o cualquier persona que esté relacionada de alguna manera u otra con la Biblia o con la religión, por casi 2 años aproximadamente, yo pensé que era quien buscaba a Dios. Yo pensaba que era yo quien buscaba la verdad de Dios en la Biblia o en personas o en iglesias. Y sin embargo, hoy que conozco la Biblia, hoy que conozco la palabra de Dios, puedo entender que no fui yo quien buscó a Dios, sino todo lo contrario. Fue Dios quien me buscó. Fue Dios quien finalmente me encontró. Y sí, habían personas, habían situaciones, quizás la duda, quizás la curiosidad. Todas esas cosas fueron sencillamente instrumentos que Dios usó para finalmente encontrarme. Era Dios buscándome porque Él me amó primero. Y si Dios me amó primero, Él tomó la iniciativa. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, desde el Génesis capítulo 3 versículo 9 hasta el Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, la palabra de Dios se muestra como una palabra de búsqueda. Es Dios buscando al ser humano. Dios busca al ser humano. Dios te busca o te buscó y finalmente te encontró. Y puede ser que en esta hora, este video, estas palabras puedan ser un instrumento para que Dios te alcance y finalmente te encuentre después de tanto buscarte. La palabra de Dios nos dice que la Biblia nos presenta un Dios que busca, y nos busca porque quiere nuestra felicidad, y nos busca porque quiere lo mejor para nosotros. Es interesante que la palabra de Dios dice lo siguiente: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. Evangelio eterno. Es decir, Dios nos busca a través de este evangelio eterno. La primera pregunta que viene a mi mente es: ¿pero qué es el evangelio eterno? ¿Qué significa el evangelio eterno? ¿O cuál es ese evangelio eterno? Tú debes saber que la Biblia fue escrita en por lo menos 3 idiomas. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, algunas partes en arameo. Y el Nuevo Testamento, por otro lado, fue escrito en el idioma griego. Y por lo tanto, cuando leemos aquí en la palabra de Dios evangelio eterno, estamos refiriéndonos a una palabra en griego que sería evangelion. Evangelion tiene que ver con buena noticia, tiene que ver con buenas nuevas. Interesante que esta palabra evangelio o evangelion esté en un contexto de victoria sobre los enemigos. Cuando los romanos o los griegos, los guerreros o los líderes o los generales, inclusive los emperadores romanos, obtenían victorias sobre algún pueblo enemigo o sobre algún enemigo, esta palabra era usada porque era una buena noticia, porque a raíz de esta victoria, la ciudad o la nación tendría paz. Una paz mucho mejor, una paz más grande y más perfecta es la que Dios nos promete, porque Él venció en esta guerra, en este gran conflicto contra el mal. Este evangelio eterno es un evangelio eterno
porque Dios es amor y su amor es eterno. Es evangelio eterno porque estaba planificado según el libro de Efesios capítulo 1. Estaba este plan de salvación, este plan de liberación, este plan de victoria estaba diseñada antes de la fundación del mundo. Es eterno porque como Dios es eterno, su amor es eterno y por lo tanto este evangelio es eterno también. No tiene fin. Ahora yo te pregunto, ¿qué es en simples palabras o por qué es este evangelio eterno o por qué es una buena noticia? En resumen, este evangelio eterno es el amor de Dios manifestado por la humanidad en la cruz del Calvario. Es decir, el hombre está perdido, el hombre está sin esperanza, el hombre está destinado a morir porque la paga del pecado es muerte, pero por la muerte de Jesús, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, el hombre ahora puede tener esperanza de salvación. El hombre ahora puede levantarse para obtener la victoria en Cristo. El hombre o el ser humano tiene la posibilidad de alcanzar la salvación, la posibilidad de alcanzar la victoria, tal como Cristo lo hizo. Sin embargo, es una lección importante también notar lo siguiente, que este evangelio eterno es un evangelio que busca y salva. De esa manera me gustaría que puedas abrir tu Biblia allí en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Este texto dice lo siguiente: pero el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Empezamos diciendo que a veces cuando nos invitan a una iglesia o cuando nos ofrecen estudiar la Biblia o cuando nos invitan a una acción o actividad religiosa, con frecuencia creemos o sentimos incluso que es tu vecino, que es tu amigo, que es tu familiar quien te invita y quien te llama la atención para ir a ese lugar o para buscar a Dios. Y sin embargo, tú tienes que entender que no fueron ellos, no fue tu papá, no fue tu mamá, no fue tu compañero, no fue tu amigo quien te dio este link de transmisión, no te recomendó esta página, ni siquiera fueron los algoritmos de la red social quienes te llevaron a este video. No, hay un plan detrás de todo esto. Hay un Dios que te busca y esa es una forma de encontrarte. Y finalmente, hoy tú puedes tener la plena seguridad de que nada de lo que acontece, nada de lo que ocurre hoy por hoy es por casualidad. Es parte de la agenda divina, es parte de la agenda de Dios que te ama y me ama también. Interesante es notar que en este texto de Lucas capítulo 19, versículo 10, se engloban dos palabras claves de mucha importancia. La primera palabra es la palabra setesai, la palabra buscar. Dijo Jesús, he aquí el Hijo del Hombre vino a buscar. La palabra en griego es setesai, y setesai tiene que ver con llamar, tiene que ver con preguntar, tiene que ver con investigar. Ya lo vimos, Dios es un Dios que busca a sus hijos. En toda la Biblia hay un hilo conductor en todos los 66 libros de la Biblia. El hilo conductor de todo es Dios buscando al ser humano. Interesante que Dios busca al ser humano para hacerlo feliz. Dios quiere tu felicidad. Dios quiere nuestra felicidad. Dios quiere la felicidad de tus hijos. Dios quiere la felicidad de tu esposo. Dios quiere la felicidad de tu hermana. Dios quiere la felicidad de todas las personas. Pero de manera incomprensible, el ser humano, lejos de tomar o de aceptar esa felicidad, el hombre o el ser humano va buscando detrás de cosas, de personas, de situaciones, justamente lo que Dios quiere ofrecerle.
Es decir, Dios busca al ser humano para hacerlo feliz, pero el ser humano se escapa de Dios buscando ser feliz. Y en ese afán, el ser humano busca ser feliz en los vicios, busca ser feliz en la moda, busca ser feliz en personas, buscando aceptación muchas veces, o mendigando amor, mendigando un poco de atención. Pero si usáramos la lógica, podríamos decir, si Dios me busca, entonces yo me detengo un momento, yo me paro allí, hago un alto en mi vida y me encuentro con Dios, le doy el encuentro a Dios. Dios vino a buscarte. Y amigo, yo no sé dónde estás viendo este video, yo no sé dónde estás asistiendo en este canal o cómo, no sé, pero hay un propósito divino detrás de todo esto. Repito, no fueron los algoritmos, ni siquiera fueron tus contactos quienes compartieron este link de transmisión o este video. Fue Dios buscándote. ¿Por qué no te detienes un poco? Analizas tu vida y en vez de correr buscando ser feliz, entiendes que Dios te está llamando, te está buscando, quiere darte la felicidad. Porque tú, así como tú estás, porque así como vas, así como te estás desarrollando, tú estás yendo camino al precipicio. Las cosas no van a acontecer para bien, si tú continúas en este trayecto. Tú tienes que hacer un alto, tú tienes que empezar una nueva historia, pero no solo, sino una nueva historia con Dios, con Jesús, porque Él está buscándote para darte la felicidad. Por eso me encanta leer la Biblia y encontrar esta palabra. Si nosotros hacemos un análisis de la segunda palabra, es más que impresionante y extraordinaria. La segunda palabra tiene que ver con salvar. Y la palabra salvar viene del griego sosai. Y la palabra griega sosai tiene por lo menos 3 significados más. Significa libertar, significa rescatar, significa sanar. Y bueno, la palabra salvar. Ahora, ¿para qué nos busca Dios? ¿Para qué Dios nos está buscando? Y la respuesta entonces se cae de madura. La respuesta entonces es natural. Nos busca para darnos libertad, para rescatarnos y para sanarnos. 3 cosas. ¿Para qué nos busca? Para darnos libertad, para rescatarnos y para sanarnos. Querido amigo, querido joven, querida señorita, allí donde tú estás, ¿libertarnos de qué? ¿Rescatarnos de qué? ¿Y sanarnos de qué? Libertarnos porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que Dios está buscándonos sencillamente porque estamos prisioneros. Estamos encadenados a nuestras costumbres, a nuestros hábitos, a nuestro pensamiento, a nuestra forma de vida. Entonces Jesús viene a darnos libertad, es decir, viene a ayudarnos a romper las cadenas del enemigo, a romper las cadenas del vicio, a romper las cadenas de la dependencia. Hace algunos meses alguien me escribía diciéndome: pastor, no puedo conciliar el sueño. Son varias semanas, son varios días que no puedo dormir ni siquiera 1 hora por la noche. Me duele la cabeza, me quema la cabeza, siento que el cuerpo se me debilita. Entonces he entrado a tomar pastillas o fármacos que me han dado cierta tranquilidad. Y es que si yo no tomo esos fármacos, si yo no tomo esos medicamentos o relajantes musculares y demás, yo no podría dormir. Pastor, me decía, me he vuelto una dependiente farmacológica.
O es decir, si yo no tomo esos medicamentos, no podría dormir. Si yo no tomo esos medicamentos, no podría estar tranquila, no podría descansar. Estaré hablando para alguien que también está en esa situación. Y sí, tú no eres dependiente muy probablemente de fármacos, pero eres dependiente de una persona. Tú tienes miedo a terminar esa relación porque crees que nadie más te va a hacer feliz, porque crees que nadie más te va a ayudar, o porque vas a pasar tus últimos años o tus años sola y sin alguien que te acompañe. Estás dependiente. Dios tiene el poder. Dios te busca. Y en esta hora, Dios te encuentra para decirte, hija mía, hijo mío, yo quiero darte libertad. Yo quiero liberarte de las cadenas. Yo quiero liberarte de esa cadena que te esclaviza y que te martiriza y no te deja ser feliz. Otra palabra interesante de Sosai tiene que ver con rescatar. Sabes que nosotros somos parte de un gran conflicto. Estamos en medio de un gran conflicto entre el bien y el mal. Yo te decía que así como hay un Dios que quiere la salvación de las personas, así como hay alguien que está interesado en que tu esposo, tus hijos, tú mismo te salves, hay alguien que está interesado en que tú te pierdas, en que tú mueras sin esperanza y sin Cristo. Entonces, en este gran conflicto hay personas que están prisioneras, que son prisioneras del enemigo. El enemigo no los deja ser felices. El enemigo los tiene cautivos. Por eso es que hay personas que viven como si estuvieran amarradas, porque no tienen dominio propio, porque no hacen lo que muchas veces quisieran hacer. Hay gente que no encuentra explicación del por qué son como son, y entonces le atribuyen simplemente a las circunstancias, le atribuyen eso simplemente al carácter, pero hay un enemigo detrás que manipula las vidas, que manipula sus sentimientos, sus emociones. Por eso Jesús vino a darnos también rescate. Tú no puedes seguir así viviendo. Tú puedes tener la seguridad de que Dios vino a rescatarte, de que Dios vino a darte el rescate, y para eso Él murió en la cruz del Calvario, a fin de que tú puedas tener esperanza de salvación. Y finalmente, la tercera palabra de Sosai tiene que ver con algo que muchas veces creemos que no tiene cura y no tiene solución. Tiene que ver con la sanidad. ¿Cuánta gente está quebrada emocionalmente? ¿Cuántos corazones con rencor no pueden perdonar? Hace algún tiempo una persona me decía, pastor, no puedo perdonar a mi padre. Sí, yo sé que todos admiran a sus padres y quieren a sus padres y para ellos son hasta como héroes de niños. Sin embargo, en mi caso, mi padre me hizo mucho daño. ¿Cómo podría yo perdonarla? ¿Cómo podría yo perdonar a aquella persona que me hizo daño y que por su culpa, yo vivo mis días en desgracia? Vivo mis días infeliz porque no solamente me afecta a mí, sino también afecta a mi familia y hasta a mis hijos. ¿Cuánta gente no puede estar tranquila porque no tiene paz en su corazón? Esa paz que solo Dios puede darnos. Y a veces cuando hablamos de enfermedades o de sanidad, solamente nos referimos a enfermedades físicas, pero hay también enfermedades de la mente, emocionales, depresión, estrés, ansiedad. Cuánta gente que visita psicólogos, cuánta gente que visita terapeutas que sí ayudan. Es interesante, hacen su parte, pero gastan dinero y citas y sesiones y no hay solución. Es porque no se han dejado encontrar por Cristo Jesús, que vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. ¿Sabes una cosa? En esta hora, yo no sé desde dónde tú nos estás viendo o cómo llegó a ti este recurso digital o audiovisual. Tú puedes tener la plena seguridad. Sí, tú. No sé si estás allí en el norte, en el sur, en la ciudad, en el campo, quizás escuchando este video desde el hospital o desde tu casa, echado allí en tu cama o en tu departamento, en un autobús, donde tú estés. Tú puedes tener la seguridad de que no fuiste tú quien buscó a Dios. No fuiste tú quien deslizó y se encontró con este material. No fuiste tú, ni siquiera fueron los algoritmos, ni las recomendaciones, ni los links que te compartieron, no. Quizás fueron ellos, sí, pero fueron los instrumentos, los medios que Dios usó, porque Dios está detrás de todo con el objetivo de buscarte y encontrarte. Ya no corras más, ya no avances solo más. Tú puedes hoy tener la seguridad de que Dios te busca porque quiere darte libertad, porque quiere darte rescate, porque quiere darte sanidad. Esta es la buena noticia. Esa es la buena noticia que Jesús en este momento te ofrece. ¿Sabes que el texto de Lucas capítulo 19, versículo 10 está en un contexto interesante? El capítulo 19, versículos 1 en adelante nos cuenta la historia de un hombre llamado Zaqueo. Sí, un hombre que lo tenía todo. Un hombre que la Biblia dice que era rico. Y sabes que la Biblia no habla de muchos ricos en su desarrollo. Pero de este hombre que era bajo de estatura se dice que era muy rico. Ni siquiera rico, era muy rico, haciendo referencia al aspecto financiero de la persona. Pero era muy rico, pero todo eso a costa de fraudes, a costa de extorsiones, a costa de abusos contra los que menos tenían. Y en toda su grandeza, en toda su riqueza, en todas sus cuentas bancarias, esas cosas eran inservibles para lo que él adolecía. Y hay gente que puede tener en sobra muchas cosas, pero adolece de tantas otras cosas que son más sencillas. Este hombre tenía dinero en demasía, pero también tenía un corazón vacío. Y eso vacío no podía ser llenado con likes. Ese vacío no podía ser llenado con dólares o tarjetas o cuentas. Ese vacío solamente podría ser llenado por Dios, por Jesús. Por eso es que cuando él se encuentra con Jesús o cuando él se sube a un árbol, dice la Biblia, capítulo 19 de Lucas, es interesante que Jesús lo ve y finalmente le dice: baja de allí, Zaqueo, porque es necesario que yo more en tu casa, que yo vaya a tu casa. Yo quiero terminar en esta hora diciendo, mira, cuando Jesús busca, cuando Jesús te busca, cuando Jesús me busca, sí quiere salvarme, quiere sanarme. Cuando Jesús nos busca, quiere hacer un milagro en nuestras vidas, pero no solamente con nosotros, sino con toda tu familia. Cuando allí el texto se refiere a casa, es interesante que la palabra casa viene del griego oikos, que tiene que ver con familia. Es decir, cuando Jesús llega a nuestras vidas, no solamente quiere cambiar tu vida individualmente, sino quiere cambiar la vida de toda tu familia. Es así que hace algunos años, queridos amigos, yo conocí a una persona que me impresionó porque llegó a la iglesia acompañado de su mamá. Este era un muchacho que vino a una campaña de evangelismo, estaba predicando aquí en la ciudad de Lima la palabra de Dios en un lugar y casi al finalizar el mensaje entraron al templo una señora acompañada de un muchacho casi un muchacho muy delgado, aparentemente enfermo, y cuando terminó la reunión
La señora se acercó y me dijo, pastor, quiero que haga una oración porque me han dicho que las oraciones ayudan y tienen un poder para cambiar a las personas. Entonces conversé un poco con ella y le dije qué pasaba. Me contó una tragedia. 16 años el muchacho. Allí a sus 16 años había consumido muchas drogas, varios tipos de drogas, y por varias ocasiones había sido llevado a centros de rehabilitación o centros de ayuda para chicos con adicciones. Él me dice, pastor, ya no sé qué hacer. Mi hijo se roba los artefactos de la casa, se ha robado el televisor, se ha robado esto y aquello y todo eso lo hace para conseguir dinero y finalmente drogarse, para lastimarse. Yo no sé más qué hacer, yo no sé qué más hacer, pastor. Entonces mi vecina me dijo, ve a la iglesia, ora, entrégate a Jesús, que tu hijo conozca a Jesús, porque solamente Jesús puede sanarlo, porque solamente Jesús puede salvarlo, porque solamente Jesús puede darle salud. Así que, pastor, estoy aquí, me gustaría que usted ore por mi hijo. En ese momento yo le expliqué y le dije que no servía de mucho solamente orar. Sí, yo puedo orar, le dije, pero no solamente basta con orar. Yo quisiera, le dije a la señora, que usted pueda traerle al hijo todas las noches, toda la semana. Estuve predicando por 15 días. Y así fue. Noche a noche venía el muchacho, noche a noche venía la señora también, hasta que en un momento terminó la campaña, el chico comenzó a estudiar, iba a la iglesia los sábados, frecuentaba el grupo pequeño, frecuentaba algunas otras reuniones. Y sin embargo, al cabo de algunos meses, este muchacho había cambiado totalmente. Había dejado de consumir, había hecho un cambio drástico en su vida. La mamá, emocionada, un día me dijo, pastor, gracias, porque sí creo en que la oración funciona. Creo en que Dios es poderoso. Creo que Dios escucha las oraciones. Así que mientras estamos conversando, el muchacho me dice, pastor, gracias por sus oraciones, pero yo tengo una noticia que darles. ¿Qué noticia? Le dije. ¿Qué noticia es esta que tienes que darle? Y me dice, le voy a dar la noticia que también seguramente le va a hacer feliz a mi mamá. La mamá, sorprendida, mira al muchacho y le dice, hijo, ¿de qué se trata? El muchacho nos dice lo siguiente, pastor y mamá, me gustaría decirles que he decidido bautizarme. He decidido entregarme a Jesús. La mamá se agacha, comienza a incomodarse, sus lágrimas se dejan notar, me mira y me dice, pastor, esto no es lo que yo quería. Sí, yo quería que mi hijo sane, yo quería que mi hijo haga un milagro, que Dios haga un milagro en mi hijo, yo quería que mi hijo viva una vida diferente, sí, yo quería todo eso. Es más, debo reconocer que yo traje a mi hijo para que Dios haga un milagro, porque sí, eso es lo que me dijeron, eso es lo que me dijo mi vecina, eso es lo que me prometieron, y sí, yo veo que Dios tiene poder, pero pastor, un momento, yo no vine a esta iglesia, yo no vine a usted para que mi hijo cambie de religión, yo quiero que mi hijo cambie, yo quiero que mi hijo viva diferente, yo quiero que mi hijo sea libertado de las drogas, yo quiero que mi hijo sea libertado del vicio, de la adicción, pero yo no quiero que Dios cambie su religión, es más, yo no estoy de acuerdo. Y si esto significa que yo no voy a venir más a este lugar, y si eso significa que yo tengo que sacar a mi hijo de ese entorno, de este círculo, yo lo voy a hacer. Porque yo soy católica, apostólica y romana. Yo no puedo permitir que mi hijo cambie de religión. Yo no puedo permitir que mi hijo deje la religión de sus abuelos, deje la religión de sus padres. Yo no puedo permitir que mi hijo cambie de religión. Yo le traté de explicar a la señora de muchas maneras, le dije que no, que estaba mal su pensamiento. Yo le traté de explicar de muchas formas que tenía que priorizar en lo que su hijo quiere. Además, tiene que apoyarle en este momento de
de decisión. El muchacho comenzó a llorar y decía, mamá, apóyame, por favor, apóyame. Yo quiero que tú también te bautices. No, peor. Además, tú eres menor de edad. Y para abreviar la historia, esta madre y su hijo salieron del templo, salieron de la iglesia y no volvieron por algún tiempo. Una tristeza enorme entre la iglesia, entre los hermanos. El chico había hecho amigos. Fue triste. Al cabo de algunos meses, yo estaba todavía en el lugar, en el distrito, cuando de pronto una vecina me dice, pastor, ha ocurrido una tragedia terrible. ¿Qué tragedia? ¿Qué pasó? Me dice, ¿se acuerda de fulano de tal, el muchacho que venía acá? Sí, me acuerdo. ¿Qué pasó? Lo metieron a la cárcel hace algún tiempo, algunos meses. Y allí en la cárcel consumió droga y murió por sobredosis. El cadáver están trayéndole en esta noche a su casa. Y la mamá quiere que usted vaya a orar. Lamentable, triste. Hay gente que como esta mujer, hay gente que piensa de manera similar a esta mujer, a la mujer de esta historia. Porque quieren que Dios haga un milagro en sus esposos. Quieren que Dios haga un milagro en su economía, en su salud. Quieren que Dios cambie situaciones, pero no están dispuestos o dispuestas a seguir a Jesús. No están dispuestas o dispuestos a vivir como Dios quiere que vivan. Entonces, quieren las cosas buenas, quieren algunas cosas positivas. Y sí, creen que el evangelio, creen que la iglesia es como un supermercado, como un lugar donde uno puede escoger y esto me gusta, esto acá no. No. Dios vino a buscarte y a salvarte porque tú estabas perdido. Y en esta hora, querido amigo, en el nombre de Jesús, yo quiero decirte que no hay casualidades en el plan de Dios. Hay una buena nueva que te alcanzó en esta hora. No sé qué edad tienes, no sé de dónde eres ni cómo te llames, pero lo único que sí sé es que Dios murió por ti. Hay una buena nueva para ti. Hay esperanza de salvación para ti. Y hoy tú puedes ir tal como estás a Jesús. Jesús puede cambiar tu vida. Jesús puede darte una nueva vida. Porque dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú puedes tener la plena seguridad de que Dios quiere cambiar y transformar tu vida. No dudes más. Allí donde tú estás, allí en la iglesia, en el grupo pequeño, en el templo, en donde tú estás o donde tú estés, tú puedes tener la seguridad de que hay una buena nueva a tu disposición. Hay una buena nueva, hay el evangelio eterno para que tú puedas tomarte y empezar una nueva historia. ¿Quisieras aceptar a Jesús? Hoy es el día. No sufras más, no batalles más solo. Dios puede darte esperanza y paz. Dios puede libertarte, Dios puede rescatarte y Dios puede sanarte. Allí está la palabra, allí está la promesa. La decisión es solo tuya. Hoy es el día de salvación. ¿Quisieras entregarte a Jesús? Escribe allí, escribe en los comentarios. Busca un pastor adventista, busca un templo adventista, busca una iglesia, busca a alguien y entrégate a Jesús. No estás sola, no estás solo. Jesús te buscó y esta noche, y este día, esta madrugada, este momento, hoy es el día de salvación. Jesús te buscó y ahora te encontró. ¿Puedes abrir tu corazón a Jesús? Allí donde tú estás, vamos a hacer una oración. Inclina tu rostro.
Amado Dios, gracias porque eres bueno. Gracias porque tu palabra es eterna. Gracias porque tu evangelio es eterno. Gracias porque hoy tú puedes darnos esa esperanza de salvación. Gracias por buscarnos y por en esta hora encontrarnos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.